Buenas tardes y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Antes de darle la palabra a nuestros primeros invitados, vamos a ir al Congreso de la República, en donde se viene llevando a cabo en estos momentos una sesión del Pleno. Adelante, compañera Yulana, desde el Congreso. Muy buenas tardes, Fernando, directo y en directo. Así es, a las 3 de la tarde aproximadamente se reanudó en realidad la sesión del Pleno del Congreso. Hasta el momento ya han tocado varios temas, entre ellos uno de la Comisión de la Mujer y de Defensa Nacional, que propone pues la implementación de la alerta ámbar en relación a la desaparición o la vulnerabilidad de niños o de menores de 12 a 17 años. Esto propuesta pues por la Comisión de la Mujer. Sin embargo, durante este pleno, uno de los congresistas de Fuerza Popular mencionó, la congresista Patricia Juárez, cuestionó un poco el rango de edad que se estaba utilizando para este proyecto de ley e indicó que se debería ampliar este rango a menores de 2 años hasta los 12 años. Entre ellos también Ernesto Bustamante, también congresista de Fuerza Popular, pidió pues que esta cuestión, que este proyecto de ley pase a una cuestión previa. Otro de los temas que se ha tocado durante este tema es también con respecto a lo que es también de la Comisión de la Mujer y también diversos temas, en realidad, entre otros el tema de economía con respecto a la aprobación de la primera votación del texto sustitutorio de la comisión que propone modificar la ley 2923-0, una ley que impulsa la inversión pública, regional y local con participación del sector privado. Durante la mañana, durante la tarde, en las primeras horas de la tarde estuvimos hablando con el vocero de Alianza por el Congreso, congresista Soto, que nos comentó pues un poco sobre este pedido que se ha hecho del presidente Pedro Castillo para poder realizar un viaje a Tailandia en el marco de la APEC. Vamos a escuchar un poco de sus declaraciones. Él anunció, pues adelantó que, por ejemplo, su bancada no iba a brindar este permiso porque justamente se cruza un poco las fechas con la llegada de la comisión de este grupo especial de la OEA, el cual fue pedido por el presidente Pedro Castillo. Escuchemos. Primero, dejar en claro que el Congreso de la República no es una mesa de partes del Ejecutivo Nacional, donde cualquier petición en forma automática se aprueba. No, el artículo 102 de la Constitución Política del Estado establece que es facultad del Congreso de la República autorizar o no autorizar la salida del presidente. En estas circunstancias en las cuales hay 6 carpetas fiscales en investigación, en estas circunstancias en que él ha solicitado que venga una misión de la OEA, no es posible autorizar su salida. Creo que tiene que responder primero a la justicia y segundo tiene que recibir la comisión de la OEA. Pero además hay nuevos escándalos que a diario se conocen, frente a los cuales el señor Castillo no ha hecho absolutamente nada. Por parte de APP, ¿se le va a otorgar este permiso al presidente? No, consideramos que la bancada no va a aprobar ni autorizar ninguna salida del presidente Castillo, en tanto y en cuanto no esclarezca todos estos actos de corrupción que están apareciendo a diario, ¿no? Ahora, justamente el día de ayer se aprobó este predictamen donde se plantea que los ministros censurados ya no ejerzan cargos en otra cartera. ¿Qué es lo que opina al respecto? Me parece que es lo más acertado y lo correcto. Si alguien es desaforado del cargo público, creo que como sanción tendría que ya no desempeñar otro cargo de ese mismo nivel, ¿no? Ahora, se ha hablado justamente sobre este grupo esta oficina que se habría abierto en Palacio de Gobierno de la DINI. Eso es un escándalo que tiene que ser investigado inmediatamente por el Ministerio Público. Inclusive la Contraloría General de la República debería tomar cartas en el asunto. No es posible que haya entregas, pagos irregulares, ilegales en esa oficina que sinceramente llama poderosamente la atención de propios y extraños y que al parecer sale la noticia y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero al interior del Congreso de la República tengo entendido de que las comisiones pertinentes van a convocar a los funcionarios de turno, especialmente al ministro del Interior, para que pueda venir y nada hace, limitarnos la posibilidad de una nueva censura al señor Huerta. ¿No descarta entonces usted una nueva censura hacia este ministro o otros ministros de la cartera del presidente? Pero por supuesto, si no se esclarecen los hechos, lo menos que tiene que hacer el Congreso de la República, que ejerce el control político, tendrá que ser pues interpelar y censurar.
respecto a la continuación del presidente Pedro Castillo, ¿se va a proponer todavía otra vacancia? No, la vacancia está en camino. Lo que sucede es que hay que completar las 87 firmas para poder presentarla. Pero ese es un punto. El otro punto sería la suspensión. Y el otro punto que no podemos descartar es la acusación constitucional propiamente dicha. ¿APP va a continuar entonces con Por supuesto, firmes y consecuentes en lo que hemos dicho. Ahora, también con respecto a este dictamen para la eliminación de los superfectos y perfectos que se tiene que mencionar, la posición de APP. Bueno, nosotros vamos a respaldar la eliminación de estos cargos políticos que no le sirven absolutamente al país y que le generan un costo millonario. Esos dineros más bien deberían servir, por ejemplo, para atender la lucha contra el cáncer infantil fundamentalmente. Son casi 600 funcionarios que no le hacen un bien al país durante muchos años y que más bien hacen un instrumento del gobierno para politizar y generar el caos al interior del país. Sobre esos temas de salud, la ministra de Salud, Kelly Porlatino, congresista también de Perú Libre, acudió el día de hoy para tocar temas sobre anemia. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Usted qué opina sobre esta visita? Al respecto, yo soy autor de un proyecto de ley para que ningún congresista, ningún gobernador, ningún alcalde en ejercicio pueda ocupar el cargo de ministro. No puede ser que un día estés a este lado y otro día estés al otro lado. Entonces, eso no. El pueblo ha elegido a Kelly Portalino, a Betsy Chávez y a otros para ser congresistas, no para ser ministros. Y por tanto, deberían de respetar el voto popular. Tercero del decreto legislativo 1280. Eran las declaraciones del congresista Alejandro Soto, vocero de Alianza por el Progreso, quien se pronunció también sobre la visita realizada el día de hoy por parte de la ministra de Salud y congresista de Perú Libre, Kelly Portalino. En este momento, pues, continúa el pleno y se ha aprobado en primera votación declarar de interés nacional y necesidad pública la creación de una planta desalinizadora de agua del mar en la provincia de Pacasmayo. Ahora, nosotros estamos viendo un ambiente de escaños vacíos durante el pleno. Esto va a cambiar a partir del 10 de noviembre, donde pues el presidente del Congreso, William Zapata, ya ha anunciado que todos los congresistas deben estar en sus escaños a partir de esta fecha para todos los plenos. En caso tengan algún inconveniente o tengan la necesidad de salir del pleno, se van a tener que pedir un permiso. Nosotros vamos a continuar en el Congreso para cualquier información. Fernando, en directo. Muchas gracias Juliana por esta información sobre el pleno en el Congreso y por permitirnos escuchar al congresista Alejandro Soto, que es el vocero de la bancada de APP en el Congreso respecto de temas de actualidad. Está anunciando que su bancada, por ejemplo, votará contra la solicitud presentada por el presidente Castillo para viajar a la cumbre de la APEC, que se realizará en la capital de Tailandia. Entre tanto, hemos recibido muy oportunamente al ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que es un especialista de relaciones internacionales y que comenzará, sin duda, después de saludarlo, dándonos su opinión sobre este tema específico, el viaje o no de Pedro Castillo a la cumbre de la APEC. Muy buenas tardes, bienvenido a Las Cosas Como Son, señor Rodríguez Mackey. Fernando, muchas gracias por la invitación, siempre honrado con que me hacen ustedes la invitación para estar acá. De manera que entramos al fuego de la polémica rápidamente. Vamos al fuego. Antes de hablar sobre la OEA, y hemos escuchado a algunos congresistas que consideran que el presidente Castillo no debería viajar a la cumbre de la APEC. Se han usado dos argumentos. Uno, el hecho de que haya una denuncia fiscal presentada contra él, y por otra parte, el hecho de que sea inminente la llegada de una misión de alto nivel de la OEA que él solicitó. Se anuncia que llegará el domingo 20 por la noche y el presidente ha pedido permiso para salir entre el 14 y el 21. Ya, a ver, ahí hay dos cosas, ¿no? Prima facie, en primer lugar, siempre he creído que el presidente de la República, Castillo o el que fuere, debe de participar en la vida internacional. Él personifica a la nación, es el que representa y tiene, evidentemente, que interactuar, conectarse con el mundo. Entonces, siempre yo he tenido la vocación de que los jefes de Estado deben salir. Pero el marco de hoy es distinto. Mira, el presidente de la República y el canciller enviaron una carta firmada, rubricada por ambos, a la OEA para que el grupo de alto nivel llegue a Lima. Entonces,
por un asunto de propiedad y de discrecionalidad en la política americana, lo correcto es que si yo invito, tengo que esperarlos, tengo que estar, en fin, prepararme, porque es una visita que no solamente para el gobierno, sino también para todos los sectores vivos del país, es una visita esperada, quieras o no, según cómo se lo mire. Entonces, no sería, a mi juicio, apropiado que el presidente pudiera participar en una reunión internacional de enormes importancia, dividendos para el país. Eso no lo vamos a discutir. Sobre todo porque queremos ser sede el año 24. Claro, ¿no? y además porque geopolíticamente la cuenca del Pacífico es el mundo de la sociedad internacional contemporánea, Fernando. Nos costó mucho ingresar en APEC en los tiempos de los 90, en los tiempos de Fujimori, 1998. Hemos liderado, hemos llevado adelante las cumbres de APEC en su momento. El 16, sí. Claro que sí. Entonces, la ausencia del Perú sí, evidentemente, se podría sentir. Pero fíjate, ve, no estamos calculando lo siguiente. El temperamento del Congreso es el que da permiso. Sí. Si el temperamento del Congreso es que no al lugar la autorización, te imaginas que el presidente, por las razones que decimos, no sale. ¿Qué es lo que va a decir el canciller en la reunión de Tailandia? ¿Volverá a mentir? Yo no creo que vuelva a mentir. Cuidado con eso, hay que decir las cosas como son. Para evitar ese escenario, mejor es decir que hay otra agenda, esta vez una en la que el presidente de la República no puede soslayarse, no puede dejar de estar presente y recibir a la comisión como corresponde. ¿Y no es posible que él vuelva al Perú el 20? Se ha visto con frecuencia que en una cita de varios días uno acorta su presencia. Yo creo que puede ser, pero fíjate, ve, en diplomacia, Fernando, hay que ser muy cautos con los tiempos, que no se vea como apresurado. Los viajes para la reunión de Tailandia, yo estaba viendo la agenda en agosto, cuando se aproximaba, como no, este viaje. Mira, hay una serie de encuentros de carácter bilateral que se diseña con tiempo, que se preparan evidentemente con el detalle que corresponde a la vida diplomática. Si el presidente adelanta su viaje, ya te advierto que tendrá que cancelar algunos ya programados. Pero si cancela el viaje del todo, quedan canceladas todas esas citas. Bueno, es que ahí está el tema. Hay que ponderar, Fernando. No debería mirarse, no debería verse el viaje como uno apresurado por cualquier cosa a viajar. Cuidado con eso, sin tomar en cuenta la relevancia de una agenda panamericana como es la visita de una comisión de alto nivel. Es decir, lo primero que va a hacer el grupo de alto nivel es visitar al presidente de la República. Es el que abre las puertas del país, el que tiene que estar y llegar con oxígeno. Entonces, vamos a ver, yo creo que debería evaluarse y evitar, me preocupa mucho, siempre pienso, Fernando, en la imagen del Perú. Me preocupa mucho que el Congreso, por lo que quieras, vuelva a no autorizarle al presidente una salida. Ahí está el problema. Entonces, la vez pasada fue, al fin y al cabo, por un acto protocolar, que es la investidura de Gustavo Petro. Pero acá se trata de relaciones económicas. Y veo que hay algunos gremios que se están pronunciando a favor del viaje, ¿no? Perdóname, Fernando. Todas las reuniones en las que participa el jefe de Estado, todas son importantes. La de Colombia hubiera servido para que el presidente comience a interactuar con los jefes de Estado que iban a ir a Bogotá. En fin, todas son importantes. Pero ya ves tú, con esta vocación que tengo para que el jefe de Estado participe, no deje de estar presente, versus una situación que tiene que ver con un frente interno extraordinariamente polarizado. Bueno, hay momentos en que la política internacional hay que aprender a privilegiar y a priorizar. Eso es fundamental. No, tampoco va a, digamos, pensando en estas ratios esenciales de la vida intraestatal, a pasar finalmente, si lo calculamos bien, nada
con que el Perú no vaya si acaso tomamos todos los elementos de control de daños de la política internacional que supone la presencia del jefe de Estado en una reunión macro ecuménica como es la reunión de APEC. De APEC, de acuerdo. El pequeño detalle interesante, no es propiamente una reunión de estados, sino No, no dice es. de economías. Muy bien Por dicho. eso es que Taiwán está presente junto a China. 21 economías, está Hong Kong, por ejemplo. Una situación inédita. Taiwán, sobre todo, ¿no? Sí, la lo que te República quiero decir es China. que dices muy bien que es una reunión de economías porque ese fue el espíritu con el que se crea el APEC. Yo me acuerdo mucho esos libros azules que había en la Cancillería en los años 90 que empezábamos a mirar qué son estos tacones. Era toda la información geopolítica que en el camino fueron desdeñando y hoy día todos empiezan a mirar, a interpretar como quieren. Que 68% de nuestras esencia. exportaciones se dirigen a los países claro. miembros de la APEC, de manera que hay que cuidar muy bien ese frente. En todo caso, respecto de la emisión de la OEA, cuando usted era canciller hace pocas semanas, en realidad, ¿es un tema que ya se había barajado, se había planteado o no existió esa posibilidad de dirigirse a la OEA como lo ha hecho después de su salida de la Cancillería del presidente Castillo? ¿Cómo no? Pero fueron otros presupuestos y otros elementos que eran los que, a mi juicio, sí eran sustentables, sostenibles. Recordarás que se empezaba a promover la posibilidad de que se redujera el número de votos para la vacancia del jefe de Estado. Un acto inapropiado, no hay ley con nombre propio, era evidentemente una intencionalidad manifiesta, había un animus decandi deliberado y eso evidentemente suponía un verdadero riesgo de la gobernabilidad. Yo me acuerdo mucho que le decía al presidente, a la vicepresidenta, el artículo para que se active la Carta Democrática es el 17, nunca el 18. Como verás, hoy hay otros presupuestos que, sigo diciendo, no son los que justifican la activación de la Carta Democrática Interamericana, porque hay una denuncia fiscal que llegó al Congreso, fue al tribunal, fue devuelto, como ya lo hemos dicho, y todo ese circuito es de puro derecho interno. Lo más probable era que, conforme la Constitución Política, artículo 117, no hay formato, Fernando, tenemos que ser muy serios, para que el presidente pueda ser procesado, enjuiciado por los delitos que no sean los 4 previstos en la Constitución Política. Que no figure la corrupción entre ellos. Así es, y era evidente de que bajo esa premisa, tranquilidad, erga omnes en el país internamente, puro derecho nacional. ¿Qué debe hacer la OEA, el grupo de alto nivel, con asuntos de carácter procedimental del propio derecho punitivo? Nada, porque el puro derecho nacional es un carácter soberano. De acuerdo, ahora, es un hecho que vendrá. Sí. Esta comisión, porque oficialmente el Estado peruano lo ha solicitado. Incluso el presidente del Congreso, el señor Williams, también ha escrito y ha solicitado reunirse con esta comisión. ¿Qué espera usted de la visita de estos cancilleres, 5 cancilleres de América Latina en ejercicio y 2 vicecancilleres, ¿no? Sí, bueno, yo conozco 2, a Cafiero y a Holguín, con los que he tenido contacto, hemos conversado telefónicamente, en persona, cuando fui canciller. Bueno, yo creo que el grupo de alto nivel primero viene para cumplir con una petición formulada por el gobierno del Perú, no el Estado peruano, por el gobierno del Perú. Y entonces, claro, tendrá una interacción con los actores vivos de la patria, tomarán impresiones, todos que debería ser equilibrada. Yo creo que debería ser objetiva y en la ¿Es equilibrada ahora que usted conoce la composición? Bueno, mira, equilibrada en el sentido del contenido, no del formato de los que vienen. ¿A qué me refiero? Imagínate, Fernando, que para el grupo de alto nivel encuentren situaciones, circunstancias que yo las niego, que no las creo, pero realmente que sean de un desequilibrio. Es decir, que sí las encuentran realmente polarizadas, que hay una situación de riesgo en la gobernabilidad. Entonces, el tono de ellas será una consecuencia de un informe desequilibrado. Yo no creo que va a pasar eso. Yo creo que van a darse cuenta que lo que vive el Perú es lo que viven los demás países de la Tierra. Pugnas, crisis políticas, enfrentamientos
una dinámica dialéctica de la teoría de Bueno, hay Montesquieu. pocos países en donde se ha cambiado tanto de presidente en tan poco tiempo. Bueno, pero... en eso creo que tenemos un récord. Pero más allá de que se cambien presidentes, Fernando, que es ya importante, la polarización es lo que nos debe preocupar, porque puede haber gobiernos donde hay un solo jefe de Estado y la polarización es muchísimo mayor. Aquí lo que nos debe preocupar es que realmente la Comisión pueda in situ, in loco, encontrar en la percepción de los diálogos que va a sostener con los actores visibles que no hay lo que se presume, lo que se dice en esa carta, la modalidad de un golpe de Estado, un rompimiento del esquema de la constitución política como la base fundamental de nuestro sistema democrático. Eso es fundamental que ellos van a verificar en estos contertulios que van a tener con los peruanos, y deberían ser absolutamente abiertos en el sentido de no discriminar o que no les pongan y le digan reúnanse con este y no con el otro. Nadie puede hacer eso. Bueno, Ellos solicitan. es verdad, pero Sí. recuerda que la Cancillería, y ese es su rol, es verdad, hay que decirlo, está, bueno, evidentemente orienta, persuade, orienta, dice, digamos, quiénes son o cuáles son las instituciones y los actores con los que se puede Son reunir. cancilleres, personas con experiencia que saben Claro que lo sí. que pasa y que tienen embajadas acá. Todos esos países, como ha resaltado el canciller antes esta mañana en RPP, y están en contacto con sus respectivas embajadas, de manera que información no les falta, ¿no? Sí, claro, pero no solamente es un tema de información, sino es la interacción. Fernando, el encuentro con los actores vivos de la sociedad terminan de darle al grupo de alto nivel una idea cabal de lo que realmente pasa en el Perú. De acuerdo. Pasados algunos días, ya semanas, desde que usted dejó la Cancillería, ¿le es más claro por qué salió usted? Nunca hubo una explicación convincente, ¿no? No, yo creo, Fernando, que cuando uno llega a la Cancillería, como en mi caso, con un discurso claro, tú me conoces, yo soy muy claro, soy muy directo, y me gustan las cosas de frente y transparentes. Y cuando quieres hacer verdaderamente cambios cualitativos y cuantitativos, sobre todo porque los propios miembros del servicio diplomático lo pedían a gritos. Conozco la Cancillería muchos años, yo me he formado allí, he trabajado más de 3 lustros, conozco a los embajadores, a los que son, creo que hasta primer secretario. Entonces, es evidente que cuando uno llega y quiere contribuir, y hay esta suerte de embajadores tradicionales que consideran que sus misiones son como feudos, fíjate esto, y no dan paso a las nuevas generaciones, a armonizar y buscar que la Cancillería tome el liderazgo que no tiene. Yo recuerdo mucho en la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, donde privilegiadamente estaban los gurúes de la diplomacia. Yo estaba sentado con ellos tomando nota, bastante muchacho. Siempre escuchaba a los maestros de la diplomacia que decían: tenemos que buscar el liderazgo que hemos perdido, anotando los tiempos de Alberto Ulloa, de Raúl Porras, Sí. de Víctor Andrés Belaúnde, estas grandes figuras luminarias con Pérez de Cuéllar, ¿no? Entonces, eso se ha perdido. Ya hemos vivido, es verdad, de lo que nos ha dado los laureles de Torre Tarde histórico, que hay que conservar, que hay que Pero rescatar. entonces significa que usted tuvo que dejar la Cancillería por un movimiento de oposición, por lo que colijo de lo que dice, que vino de dentro. Yo No creo es la decisión que ha venido el presidente. Yo creo que había el deseo de mantener sus misiones diplomáticas a cualquier costo. Pero cómo estos embajadores que usted, a los que atribuye la motivación, han tenido tanto poder para como que se tome una decisión que solo el presidente puede tomar. Bueno, para que veas tú, cuando el poder está en verdad en oferta, cualquier modus operandi se puede realizar. Y ya viste tú en qué pensaron para poder deshacerse del canciller Rodríguez Mackey, que no hay nada sino la pulcritud de su trabajo. Vamos a indisponerlo con el presidente. ¿Con qué argumento? Bueno, ¿no ¿Con- viste tú ese tuit?
el tuit de que recomponía la relación con la autoproclamada Sí. República Árabe Saharaui, que no existe, que ya hemos dicho que no existe, pero que no existe. O sea, esto no es No un existe como capricho. Estado, es una No- entidad política, ¿no? Así es. Sí. Y entonces, claro, evidentemente, si un mes antes, conversando con el presidente, que fue parte de la oferta por la cual yo llego a la Cancillería para corregir errores, era una vergüenza, Fernando, que reconociéramos una entidad, como bien dices, que no existe en el derecho internacional, se corrige y un mes después se deshace la corrección. ¿Qué debe ser un hombre con principios? Pero ese tema... Un hombre con principios, perdóname, lo que tiene que hacer es decir, esto es inaceptable. Yo, por un fajín, no voy a mantenerme violentando y tirando el tacho en mis ¿Pero usted principios, renunció Fernando. o fue destituido? Perdóname, Fernando, yo renuncié al cargo. Y además, como soy un hombre de principios, el presidente estaba en el interior del país, esperé que llegue a Lima para no hacerlo por un tuit, por otro tuit. Eso no es serio ni maduro. Pero- Conversamos con el presidente y le dije, esto es inaceptable. El tema único que lo opuso al presidente fue el tema de la Nada República más. Árabe Saharaui. Nada más. Y te agradezco que lo digas porque comentaban que el tema de la Convención del Mar, Sí. ya has escuchado ayer a Sí. Eduardo Ferrero, Sí, sí. por favor. Diciendo que estamos en falta ante la comunidad No, pero internacional. además tú estabas haciendo aquiescencia de la importancia de que el Perú adhiera a la Convención del Sin Mar. duda, Y desde- todos lo desde sabemos. su origen. Pero claro, entonces, pero el presidente nunca hemos tenido una incompatibilidad en el tema de la Comemar. Cuando el presidente sacó el tuit sobre la Comemar, yo dije, pues eso está muy bien. Yo no veo ninguna incompatibilidad. El presidente defiende 200 millas, yo también. De manera que allí no hay ninguna incompatibilidad. Lo que pasa, Fernando, es que existe la demagogia. ¿Qué es la demagogia? Decir que tenemos un mar territorial de 200 millas que nunca hemos tenido. Y entonces, como la Conmemar sí habla de un mar territorial de 12 millas, pero de 188 de zona económica exclusiva, de 200 millas plenas, totales y completas de soberanía y jurisdicción, dijeron que íbamos a recortar el mar a 12 millas. Mira la Sí, mezquindad. sí, bueno. Que tú lo has visto, ¿ah? Sí, sí. Cómo se le ha engañado a la gente. Ahora, ya que menciona usted, a usted le parece que tiene fundamento la acusación que hay contra el presidente por traición a la patria, precisamente por un tema de límites, en este caso, respecto a Bolivia. No, pero por favor, yo escribí un artículo en febrero, Fernando. Recuérdeslo, pero no era canciller en este momento, ¿no? No, y además no existe ningún elemento de juicio para sostener que el presidente pueda ser imputado de traición a la patria por lo que dijo en CNN, lo hemos dicho abiertamente. El presidente dijo que no dijo eso, luego en otras entrevistas lo volvió a ratificar. Sus palabras fueron mal entendidas, yo hice un desarrollo completo de ello, hablé incluso con 2 de los 5 comisionados que escribieron y sustentaron esta denuncia contra el presidente, les decía que estos no son elementos y en verdad yo creo que esa denuncia por traición a la patria es lo más débil que existe. En verdad, si queremos ser muy serios, no hay ánimos de candy. Incluso el presidente, en una entrevista que le hizo, recuerdo que el diario La Noticia, no recuerdo qué diario, el mismo presidente dijo, si acaso por alguna razón me han malinterpretado, pues quiero dejar sentado que de ninguna manera vamos a ceder territorio a Bolivia. Nadie lo hubiera aceptado. No es malinterpretado. Él habló de la eventualidad de un referendo sobre el tema. Yo creo que el presidente en verdad quiso decir otra cosa y la literalidad se quiso coger como que si el presidente estaba en verdad con este ánimo de querer regalar una porción del territorio nacional a Bolivia. Cuando le repregunta al señor Rendón, el mismo presidente en la entrevista le dijo que no. Y mira, yo te lo digo con toda tranquilidad porque a mí me gusta ser muy objetivo. Yo reconozco que hay, así como, digamos, errores en el gobierno de forma y de fondo, en asuntos como este, tenemos que ser De justos y acuerdo. serios. ¿Cuáles errores reconoce usted que hay errores de fondo? ¿Perdón? ¿Qué errores reconoce usted que hay de fondo en el gobierno? Bueno, yo creo que la incongruencia en la política internacional es absolutamente devastadora.
Bueno, él Porque, nos lo ha dicho, yo lo tengo que llevó a su salida. Pero en otras materias... Tengo que hablarte de lo que es mi campo, Pero donde es yo un me he ciudadano movido, observador, usted es un ciudadano... donde yo he trabajado. Tú recordarás, cuando yo he sido canciller, tú no me has visto en las convocatorias del presidente del Consejo de Ministros para ver asuntos de Zagatea o para ver asuntos policíacos o fiscales. No, yo siempre les decía, y te lo digo a ti como les decía a ellos, la política exterior y el Frente Internacional de Perú tenemos que separarlo, conservarlo, para que no se manosee nuestra vida internacional. Ese debe ser el rol de un canciller. De tal manera que cuando se mira el Frente Internacional, eso que se llama Cancillería de la República, que es la institución más importante de nuestra vida en el frente externo, debe ser la garantía para conservar, para proteger, para ese control de daños de una vida intraestatal alborotada, polarizada, con contratiempos. Y ese es el objeto que hacíamos en Torre Tagle. Tú has visto en el mes y 10 días que hemos estado al frente, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche con el equipo trabajando. Nunca cambiamos a ninguno de los que había dejado el señor Landa, a nadie cambié, solamente fui con mi jefe de gabinete, un funcionario de primer nivel. Algunos renunciaron. Ninguno. ¿Cómo? ¿No? Ah, ¿te refieres a los embajadores? Sí. Bueno, esos son los de los feudos, pues, Sí. Fernando. Bueno, pero lo de no es que Torre Tagle, destituyera usted, pero hubo personas que renunciaron. Sí. Y además renunciaron porque evidentemente ellos tendrían sus explicaciones, sus razones, y a las 24 horas, cuando menos de 24 horas habíamos nombrado a nuevos embajadores, Fernando, se quedaron sin piso. Y entonces empezaron a tejer la posibilidad de recuperar esas misiones para seguir con esas ofertas mensuales que perfectamente deben corresponder, y no me refiero a los sueldos, sino a los posicionamientos en ONU, en Nueva York, en Washington, le corresponde a los nuevos, futuros, grandes diplomáticos que la Cancillería tiene los buenos Fuera cuadros. de cambios sobre personas, porque hasta usted ha hablado de embajadores que tienen feudos, quería cambiar eso. ¿Qué otros cambios de fondo usted quiso aplicar en la Cancillería y no pudo? Fíjate, Fernando, yo vengo del régimen CAS. O sea, cuando tú te retiras, ¿qué te dan las gracias? En la Cancillería tenemos el personal administrativo más calificado de todo el aparato del Estado, CAS. No, perdóname, pero hay CAS en otras instituciones. La Cancillería no funciona solamente con diplomáticos de carrera. Sí, yo lo sé muy bien. Y entonces, claro, no es posible que primero tengan unos sueldos magros y segundo, no tengan una estabilidad laboral. La idea primigenia mía, que lo conversábamos con los funcionarios, estaban de acuerdo, era posibilitar que ellos, así como los nombrados y los diplomáticos, pudieran salir alternativamente al exterior para poder ganar experiencia, para tener roce internacional, para fortalecer ese gran grupo humano del régimen CAS. Esto, por ejemplo, en el frente interno es una cuestión a gritos que se ha estado pidiendo. Ningún canciller lo ha hecho porque vivían el statu quo. Yo no soy de los que vive el statu quo. Cuando a mí me das poder es para ejecutar, para gobernar y con carácter, con la Constitución en la mano, pero con carácter. Y por eso es que viste que cuando yo asumo la Cancillería, lo que yo hago es exactamente lo que he pregonado. Claro, la primera semana me empezaron a atacar la gente de la derecha. ¿Qué pasó con este señor? Se olvidaron del libreto del ensanchamiento, que el ensanchamiento no creo que era solamente para el sector de izquierda, era para todo. Bueno, ahí estuvimos. Y después, cuando vieron que estábamos haciendo lo que siempre hemos pregonado, Fernando, los de la izquierda empezaron a atacarme. Y entonces, claro, yo no me sorprendo porque yo soy un teórico del poder. Y yo sé que cuando tienes poder te van a atacar para menoscabarte. Y entonces, ¿qué tienes que hacer, Fernando? Aprender a convivir con ellos. De acuerdo. Aceptar las reglas de la política en la que uno ingresó. Bueno, y de la que ya salí. Muchas gracias por las explicaciones que se han dado sobre dos temas de actualidad, que son la visita de la misión de la OEA y la solicitud hecha por el señor Castillo para viajar a Tailandia, pero también las explicaciones que ha dado sobre las circunstancias que lo llevaron a alejarse de la Cancillería. Muchas gracias, Miguel Ángel Fernando Rodríguez Mackey. Vamos a hacer una pausa y regresamos a las cosas como son.